Yo quiero poner en valor algo que dijo Eric Alexander y es que mucha gente le ha recriminado a Jiri ese Fight IQ, ¿no? Y Eric Alexander decía es que Jiri nunca ha tenido Fight IQ. De Ya. hecho, Jiri siempre ha sido alguien que se ha caracterizado por reinar en el caos y en el caos muy poca gente le aguanta el ritmo. De hecho, Khalil Rountree fue un claro ejemplo. Lo que sí que te tengo que decir, que me parece muy curioso, es que John Jones estaba en el evento, estaba viendo el combate y hay una cosa que se me pasó por la cabeza cuando enfocaron a John después del combate entre Carlos Ulbeck y Jiri Prochazka, y es que si el bueno de John Bones Jones hubiese estado en el lugar de Jiri, no me cabe ninguna duda de que Carlos Ulbeck probablemente no habría vuelto a caminar en su vida. O sea, creo que pecó un poco de falta de maldad. Sí, Y de yo creo que con esas misericordia. patadas, sí, yo creo que con esas patadas oblicuas tan características de John ve eso, y ya te digo yo, que le hubiese hecho un poco como a Thiago Marreta Santos, que le reventó a las dos piernas. Estoy seguro, le faltó un poquito de eso. Y lo mejor de todo, Josh Hockett se lleva la victoria y no sé si fue a las pocas horas, anuncian que vuelve para estar en la cartelera de la Casa Blanca contra nada más y nada menos que el mayor noqueador de la historia de la UFC, Derrick Lewis. Esto no para, gran movimiento para mí por parte de la UFC, que si no me equivoco fue el propio Donald Trump que le pidió a Dana White que metiera una pelea más y a Josh Hockett dentro de que será ese evento el 14 de junio. Dicho y hecho. Es que creo que Dana White ya se va pareciendo cada vez más a Vince McMahon, ¿no? Está haciendo decisiones del estilo WWE. Josh Hockett, de hecho, es un personaje de la WWE, pero que hace MMA en vez de wrestling. Y Donald Trump le preguntó al acabar el combate por qué este hombre no está en la Casa Blanca. Es espectacular, sale con la bandana americana, es un personaje absoluto, es el Hulk Hogan de las MMA. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a este MMA, bienvenidos una vez más al canal y de nuevo programa súper especial esta semana con Neil Jaime y nada, como siempre, a repasar toda la actualidad de la mano del mejor periodista de artes marciales mixtas del momento. Neil, ¿cómo estás, maestro? Qué gran introducción, Jordi. Tercera semana que hacemos este programa de repaso semanal y otra semana más que el mundo de las artes marciales mixtas nos dejan sin palabras. De hecho, creo que este fin de semana ha sido uno de esos sábados, domingos, en los cuales he vuelto a reafirmar algo que ya sabía que es el mejor deporte del mundo. O sea, las MMA es increíble, no dejan de sorprenderme y después de lo que vimos este fin de semana en WoW y en UFC, me ha dejado ese sabor de boca de decir, es que entiendo por qué me gusta tanto este deporte. No sé si te ha pasado lo mismo. Sí, no, o sea, lo que está claro es que en este deporte no puedes dar nada por sentado. Ahora lo comentaremos sobre todo por lo que vimos en ese main event del UFC 327, pero es que este deporte cada día se supera y cada fin de semana es mejor de lo que vimos el anterior. Así es, así que vamos a ir directo al grano y vamos a empezar por el plato fuerte de este fin de semana, que fue ese UFC 327, en el cual teníamos estelarizando el evento a Jiri Prochazka y a Carlos Ulberg por el título vacante del peso semipesado. Y creo que fue una de las peleas más locas y más impredecibles que he visto en mi vida, porque teníamos un Carlos Ulberg que desde el primer momento empezó a experimentar problemas con esa rodilla, problemas de inestabilidad, no podía mantenerse, se caía, se tropezaba, se tambaleaba, un Jiri que saboreaba la victoria y en ese momento en el cual parece que vas a acabar de terminar el trabajo, recibe un crochet izquierda. Sin tener fuerza de apoyo, ¿no? Carlos Ulberg, que en un momento en el cual estás vulnerable, que desconecta al checo y le convierte en el nuevo campeón del peso semipesado. Neil, ¿cómo viviste ese momento? Bueno, pues uno de esos momentos que yo creo que todos nos vamos a acordar de cuándo era, de dónde estábamos viéndolo, de con quién, porque fue completamente espectacular. En el minuto y medio del combate parece ser que Carlos Ulberg sufre lo que es al final una rotura de ligamento, no sé si ha sido algo más, pero sí que hay una imagen donde se ve que hace pop, algo en su pierna, y a partir de ahí yo creo que el propio Giri lo ve y aparece una escena que también un poco cómica, ¿no? El hecho de que Carlos Ulberg sabe que tiene la rodilla completamente rota, Giri también, pero como que le invita, ¿no? A que se siga esforzando, a que acuda al centro del octágono. De hecho, hay un momento en el que Giri se lleva las manos a la cabeza y le pide como, por favor, ¿no? Sigue. Y empieza a talar un poquito esa pierna delantera. Y bueno, lo que pasa después es algo que es brutal. Parece Giri Prochazka el que está persiguiendo a su presa y al final Carlos Ulberg saca el arma que todos sabíamos que tiene mejor, ese check hook de izquierdas, y deja completamente dormido. Después lo acaba con el ground pound, pues deja completamente dormido todo el pabellón, todo el Casilla Center
que se pensaba que el checo iba a finalizar la tarea, se levanta de sus pies al ver que el peleador Carlos Ulberg finaliza, es el nuevo campeón del peso semipesado en uno de esos finales, Jordi, que de verdad a mí me deja con la boca abierta y sigo diciendo que lo de antes, que es que aún no lo hemos visto todo en este deporte y este sábado ha sido otra muestra más. Lo peor de todo es que seguramente Carlos Ulberg se ve obligado, si no a dejar vacante el cinturón, a que se cree Sí. un interino porque se le espera entre 9 meses y 12 meses fuera debido, como tú comentabas, a esa lesión del ligamento cruzado, que sabemos que es una lesión grave, que suele tener una recuperación larga y más teniendo en cuenta que son deportes de contacto, ¿no? Para otros deportes quizás más corta, pero en este tipo de disciplinas tardas en recuperarte. Entonces quizá veamos a un Giri Prochazka de nuevo otra vez en la ecuación titular a pesar de perder de otra vez. Sí, sí, total. Lo que sí es que yo creo que aquí el trabajo de la esquina con Giri debe ser el decirle qué has hecho, Giri. Lo teníamos. O sea, era parte del escenario perfecto. Título vacante después de que Alex Pereira suba a por el, que es, al final ha sido la bestia negra de Giri en UFC, suba al peso pesado. Tienes la oportunidad ante un Carlos Ulberg que es un buen rival. Un rival sobre todo súper, súper, súper inteligente con striking pulido, pero creo que Giri entraba a este combate siendo superior y al final por no aprovechar la oportunidad, pero al final dejarlo escapar, bueno, pues se te va ese título y al final, si no me equivoco, esta era la tercera oportunidad titular para Giri, que sí que es verdad que ahora se crea un escenario también en el que ahora puede volver a entrar, quién sabe si por un interino, por la lesión de Ulberg, y bueno, también quién sabe si puede ser Paulo Costa, su próximo rival, que ahora hablaremos sobre la brutal victoria que tuvo ante Azamat Murzakanov en el combate coestelar, finalizando y bueno, trayendo ese Secret Juice de nuevo a la jaula. No sé cómo lo ves tú, Jordi. No, no, la verdad que sí. Además, ahora lo comentaremos en profundidad. El desempeño de Paulo fue espectacular. Yo quiero poner en valor algo que dijo Eric Alexander y es que mucha gente le ha recriminado a Giri ese Fight IQ, ¿no? Y Eric Alexander decía es que Giri nunca ha tenido Fight IQ. De Ya, hecho, Giri siempre ha sido alguien que se ha caracterizado por reinar en el caos y en el caos muy poca gente le aguanta el ritmo. De hecho, Khalil Rountree fue un claro ejemplo, donde a pesar sí. de dominarle durante 2 asaltos no fue capaz de aguantar ese caos que propuso en el tercero. Pero Giri nunca ha sido un peleador que se caracterizase por medir muy bien los tiempos de la pelea, saber utilizar ciertas herramientas, tomar las mejores decisiones. Es el guerrero, es el samurái, el vive y muere por la espada. Lo que sí que te tengo que decir, que me parece muy curioso, es que John Jones estaba en el evento, estaba viendo el combate y hay una cosa que se me pasó por la cabeza cuando enfocaron a John después del combate entre Carlos Ulbeck y Giri Prochazka y es que si el bueno de John Bones Jones hubiese estado en el lugar de Giri, no me cabe ninguna duda de que Carlos Ulbeck probablemente no habría vuelto a caminar en su vida. O sea, creo que pecó un poco de falta de maldad Sí, y de yo creo que con esas misericordia, sí. patadas, sí, sí, yo creo que con esas patadas oblicuas tan características de John, John ve eso, y ya te digo yo, que le hubiese hecho un poco como a Tiago Marreta Santos, que le reventó a las dos piernas. Estoy seguro, le faltó un poquito de eso. No puedes dejar en este deporte ni un ápice de opción a tu rival y al final algo que sí caracteriza a Carlos Ulberg es que tuvo mucha frialdad y es un peleador súper, súper inteligente. Estaba intentando de verdad aguantar, porque sí que es verdad que si eso se hubiese acabado en el primer asalto, hubiesen ido los dos peleadores a sus esquinas, quizás entra el médico y lo para. O sea, eso también es mérito de Carlos Ulberg, que bueno, pues veíamos cómo se caía, porque es que de verdad esa pierna no le aguantaba el peso corporal y al final encuentra ese golpe de gracia que lo vuelvo a decir, me parece súper curioso que haya sido su mejor golpe, ese golpe que todos avisábamos que es donde más poder tiene en sus manos, el que acaba durmiendo a Jiri Prochaska y al final sí que saca ese instinto asesino y remata la faena a ras de suelo. Tenemos nuevo campeón en el peso semipesado, sí que es verdad que yo creo que de cara al marketing, de cara al gran público, también es un poquito una derrota de la UFC en el sentido de que había mucha gente que tenía esperanzas de que Jiri volviese a ser campeón y las cosas como son. Carlos Ulberg no será el campeón más famoso que va a tener ahora mismo la UFC. No sé cómo se va a desarrollar. Estábamos hablando antes de un posible interinato, pero bueno, me recuerda un poquito lo que pasó con Ankalaev robándole el título a Alex Pereira. Le roba la oportunidad a la UFC de tener
otro grandísimo campeón y una superestrella como hubiese sido en caso del checo, pero bueno, todo el mérito del mundo. A mí la verdad es que Carlos Ulberg me cae súper bien. Sí que es verdad que tú y yo no vimos su mejor desempeño el año pasado en Londres ante Jan Blachowicz. De hecho, creo que ha sido su pelea más aburrida, pero ahora otra vez otro knockout venía de uno ante Dominic Reyes. Y nada, nuevo campeón en la UFC y ahora esperar a ese también comunicado médico o ver cuánto tiempo va a estar fuera. Así es, se merece todo el respeto del mundo porque demostró tener carácter y ser un guerrero y a pesar de tener una pierna tan comprometida, supo aprovecharse de su striking, de sus habilidades. Anton Jiri Prochazka, que además siempre tiene la guardia muy baja, que Sí. es un poco caótico a nivel defensivo y supo aprovecharlo. Veremos qué sucede y vamos a hablar directamente del evento coestelar, que nos viene perfecto, que ya lo estabas mencionando, que es el renacer de Paulo Costa ante Murzakanov, que era el animal imparable que parecía que iba a ser el siguiente, ir a por el título, noqueando a todo el mundo. Y aparece Paulo Costa, se hace su Secret Juice previo a salir, aparece como un monstruo, sigue rajado pero más grande y consigue noquear con un high kick espectacular para entrar dentro del top 10 de la división de los 93 kilos. Un peleador tan excéntrico como Paulo Costa no podía ganar de otra manera que no fuese esta. Aún recordemos a Zamat Murzakanov, que todo el mundo lo poníamos ya en que si finalizaba esta pelea iba a ser seguramente el próximo retador al título, porque tampoco hay mucho donde elegir. Se reparten, yo creo, los dos primeros asaltos, uno para el ruso y otro para el brasileño, que de verdad se le vio súper, súper bien combinando en el striking, sobre todo acabando todas las combinaciones con esa patada derecha que el ruso chequeaba, pero yo creo que al final ya en el tercer asalto no podía ni golpear con el propio brazo en el que estaba recibiendo esas patadas de Pablo Costa, que al final consigue volver a levantar esa pierna. Y bueno, en un momento un poquito raro, Azamat Murzakanov primero absorbe ese golpe, parece que no lo va a noquear, pero al final sí que acaba ya cayendo el suelo. También yo creo en parte fruto al cansancio, y es que sí que es verdad que se le veía súper, súper, súper desgastado al ruso en esos últimos 5 minutos, algo, un físico que hacemos que a Paulo Costa no le falta. Victoria del brasileño, la verdad, para mí ha sido la victoria de un underdog más clara en esta cartera del UFC 327. Me alegro y de verdad, quién sabe si hace nada decíamos que Paulo Costa estaba completamente desahuciado y tan solo era para hacer peleas de estas entretenidas, pues quién sabe si Paulo Costa se está acercando ya, se va a saltar la cola a la opción titular del semipesado, Jordi. Le ha sentado muy bien esta categoría. Imagino que el corte de peso ha sido muy leve. Físicamente se le ve increíble, como siempre, pero más grande, más fuerte. Parece un superhéroe. Es como no es un dibujo animado. Le puse la peli a mi padre ayer y me dijo, pero este hombre, ¿qué come, no? Y digo, no lo sé. Pero la verdad que se le vio increíble y referencia a lo que tú comentabas de las patadas, la gente que no practica deportes de contacto no es consciente de lo que duele bloquear con los brazos una tibia y de Paulo Costa entrando con todo. Por mucho que tú bloquees, llega un momento en que duele mucho. De hecho, me recordó a la estrategia que utilizó Ian Garry ante Carlos Prates, que era consciente de que Carlos tenía esa mano izquierda de poder, y lanzaba mucho high kick, aunque no conectase, solo para ir cansándole el brazo de poder de Carlos y que luego no pudiese lanzarlo. Duele mucho una tibia directamente a los brazos, a la cabeza, y aunque impacte de refilón, porque creo que incluso cuando impacta tiene la guardia arriba, la bloquea entre comillas, la parte de atrás de la cabeza sigue conectando con la tibia. Ese golpe es terrible. Paulo lanza con una potencia brutal. Combinó muy bien el striking y se consolida claramente como un contender de estar fuera de los rankings a entrar directamente al top 5 seguramente en cuanto veamos las actualizaciones. Y yo no sé qué pelea se hará, pero me parecería muy divertida un Paulo Costa contra Khalil Rountree o contra el propio Prochazka. Hay combinaciones bastante interesantes ahora en el peso semipesado. Sí, la verdad es que ahora el corral se ha movido un poquito y tenemos varios nombres en los que podemos hacer buen matchmaking. Ya te digo, a mí lo que me gusta, sobre todo viniendo de esa época en la que Ankalaev fue campeón, que sí que es verdad que la división estaba ciertamente estancada, sobre todo de combates atractivos o grandes nombres, pues ver esta versión 2.0 de Paulo Costa más fluida, como decías tú, con un corte de peso que le castiga mucho menos y le vemos aún así súper súper ágil, pues la verdad es que me parece una gran noticia y yo creo que todos los aficionados a las MMA y sobre todo a la UFC que llevamos años siguiendo la carrera del brasileño, pues estamos de enhorabuena para ver al brasileño de nuevo, quién sabe, pues disputar un título. 100%, está más cerca de lo que jamás habríamos imaginado. Y Sí. hablando de Corral, donde el Corral también se ha movido bastante, una tesitura parecida en la división del peso pesado,
después de la pelea entre Josh Hockett y Curtis Blades, también veíamos un desempeño parecido en el aspecto de alguien que estaba fuera de los rankings, se enfrentaba al top 6 y también da, no sé si sorpresa, porque creo que Pablo Costa era bastante más underdog que Murzakanov, Mm. pero yo no sé si la gente esperaba, uno, ver la mejor pelea de la historia del peso pesado, dos, ver a Josh Hockett proclamarse vencedor ante Curtis Blades. ¿Qué fue lo que vimos en el Curtis Blades contra Josh Hook? Porque de verdad yo creo que ya tiene que ser esa pelea la mejor que hemos visto en la categoría de los pesos completos. Si no me equivoco, son 350 golpes conectados Madre mía. entre ambos y más de 640 lanzados en 15 minutos, que esto no es un combate estelar, Claro, esto tres son 15 minutos. asaltos. Tres asaltos, tres asaltos. Es una barbaridad y es una grandísima noticia para esta división que sabemos que los rankings pues, son los peores que tiene toda la UFC. Cualquiera que haga un poquito de ruido fuera de los rankings ya te pueden dar una oportunidad no en el top 15, sino ya en el top 10, top 8, top 6, y, incluso en este caso Josh Hockett, un personaje de arriba abajo, que había estado dando la nota durante toda la semana, el día de la conferencia de prensa, el día del pesaje. Hablando, Curtis Blades, que es un perro viejo, tampoco le hacía mucho caso, pero vamos, que si tiene que hacer esto cada pelea para que después entre a la jaula y haga este tipo de espectáculos. Y también muchísimo honor a Curtis Blades, que sabemos que es un gran wrestler y se fue, vamos, a la guerra con un Josh Hockett que, bueno, pues lució bastante bien. Hubo hasta momentos ciertamente cómicos, ¿no? Esquivando hacia atrás, haciendo gestos con la mano. Es todo lo que queremos ver delante del presidente Trump, que estaba también presente en Miami. Y lo mejor de todo, Josh Hockett se lleva la victoria y no sé si fue a las pocas horas, anuncian que vuelve para estar en la cartelera de la Casa Blanca contra nada más y nada menos que el mayor noqueador de la historia de la UFC, Derrick Lewis. Esto no para, gran movimiento para mí por parte de la UFC, que si no me equivoco fue el propio Donald Trump que le pidió a Dana White que metiera una pelea más y a Josh Hockett dentro de lo que será ese evento el 14 de junio, dicho y hecho. Así que nada, es pelea espectacular. Es que creo que Dana White ya se va pareciendo cada vez más a Vince McMahon, ¿no? Está haciendo decisiones del estilo WWE. Josh Hockett, de hecho, es un personaje de la WWE, pero que hace MMA en vez de wrestling. Y Donald Trump le preguntó al acabar el combate por qué este hombre no está en la Casa Blanca. Es espectacular, sale con la bandana americana, es un personaje absoluto, es el Hulk Hogan de las MMA. Y encima me ha gustado mucho porque después de esta semana, no es que hubiese generado crispación entre los fans, pero a muchos no les gustaba. Ese personaje forzado, todo el rato intentando sacar el clip, metiéndose con todo el mundo, una rueda de prensa, un media day bastante extraño que dejó bastantes declaraciones en internet, pero es que luego sube al octágono y nos deja a todos, yo creo que sin duda, al menos top 3, 100%, mejores peleas de la historia del peso pesado, y para mí ha entrado en el top 5 personal mío, porque yo no recordaba una pelea donde me lo pasara tan bien, donde hubiese tanto golpe significativo y además poniendo en valor que son pesos pesados, que el 99% de las veces cuando se conectan ese tipo de golpes, uno va al suelo, y aquí aguantaron hasta el final. Y también quiero decir, Curtis Blades fue a la guerra, pero intentó derribar y no pudo. Josh Hockett, una gran Ujú. defensa de derribo. La gente se olvida que tiene una gran carrera en el wrestling Sí. universitario y en el instituto. De hecho, tiene hasta un combate con Bonical por ahí que se ha filtrado hace poquito. Sí. Es alguien muy completo y yo destaco sobre todo sacarle el middle finger cada 2 por 3. Mi padre y yo nos reímos muchísimo. Decimos, este hombre está loco de la cabeza, desquiciado, pero te saca la sonrisa, te divierte, te da un peleón y se lleva la victoria. Yo creo que Josh Hockett se robó el show. El rebolso completamente son 28 años y yo creo que se ha ganado el derecho a ser, pues quizás, quién sabe, el protegido de los pesos pesados por parte de Dana White con este desempeño. Nueva victoria más en UFC y yo ya es que estoy deseando ver ese combate ante un Derrick Lewis que pues viene de un poquito lo contrario, ¿no? De esa derrota, si no me equivoco, ante Talison Teixeira, que es como que es lo que decías tú, que fue un combate que si no se resuelve a los 3 4 minutos, ya los pesos pesados estamos acostumbrados
a que literalmente pasen el culo por dentro de la jaula y no puedan moverse. En este caso, en el último salto, a falta de 2 o 3 minutos, obviamente ya sin ningún tipo de técnica y en modo zombie, pero seguían intentando noquearse a uno al otro. Yo, de hecho, hubo un tramo que eran 10 segundos que yo pensaba que noqueaba uno al otro, cambiaba a Hawkit, cambiaba a Blades, cambiaba a Hawkit, fue realmente espectacular. Bono merecidísimo de la noche, de hecho, si pudiese hasta doblarse ese bono, Sí. también lo haría porque bueno, pues quizás es un mensaje para la división de los pesos pesados que esto es lo que quiere y también pues remarcar que yo creo que Curtis Blades el stock de Curtis Blades con este combate vuelve a subir dentro de los pesos pesados. Así es. Te corrijo una cosa, la última de Curtis fue contra Waldo, que se nos ha pasado. Perdona. No, ahora Y que nada, sí, es verdad. lo digo porque me encantaría ver si consigue ganar Hawkit a Lewis. La pelea de Hawkit contra Waldo, porque tuvieron pique en redes sociales, Cierto. porque, bueno, Hawkit fue al programa de Ariel Helwani y sacó un niño como una especie de nenuco, diciendo que era Sí. un hijo de Waldo que se lo había perdido, pero que Michael Chandler lo adoptaría, que no se preocupase. Bueno, fue un espectáculo y creo que estaría muy bien, ¿eh? La pelea entre Salsa Boy y Josh Hawkit Sí, también sería la, muy la- buena. la pelea que me refería, perdón, era Talison Teixeira contra Tuivasa, que creo que fue hace escasos meses, si no me equivoco. Y lo que decía, tú también lo mencionabas, un Waldo Cortés Acosta, pues esta nueva generación de pesos pesados que creo que están un poquito más adaptados a lo que necesitamos hoy en día y que si no tiene que ser un knockout en los primeros 5 minutos, puede seguir siendo un combate atractivo, así que nada, win-win para la UFC y qué 3 pedazos de últimos combates tuvimos en Miami. No, no, increíble. La verdad que fue espectacular. Vamos a repasar también el desempeño de Dominic Reyes, que se llevó la pelea por decisión, en la que creo que era la única pelea en la que todos pensábamos que podían acabar noqueados los dos, conectarse los dos, un golpe a Sí, la vez y caer los dos. Era la pelea en la cual eso podía pasar, siendo Johnny Walker y Dominic Reyes. El bueno de Dominic se llevó la victoria por decisión dividida y la verdad que, bueno, un buen desempeño entre una pelea que lo que te digo, que esperábamos de todo menos eso quizá. bueno, yo creo que fue una de las peores peleas, si no la peor de toda la cartelera. Es una victoria para Dominic Reyes, que regresa a la senda de la victoria y poco más. Es lo que decías, había muchos expertos que decían que era una pelea en el que ambos podían entrar en una Matrix y noquearse uno al otro. Al final no fue así, fue ciertamente aburrida. Dominic Reyes, que fue noqueado, si no me equivoco, en la última por Carlos Ulbrich, pues regresa a la senda de la victoria. Y yo también, Jordi, pues si me permites destacar alguna otra pelea, pues el desempeño que tuvo Aaron Pico ante Patricio Pitbull. Creo que muchas personas desahuciaron lo que fue Aaron Pico en ese primer combate en UFC en el que estaba dominando a Leron Murphy y acaba noqueado. Yo creo, de verdad, por un golpe que te entra en 9-10, todo el mérito del mundo al inglés, pero estaba dominando a Aaron Pico y ante Patricio Pitbull gana este fin de semana por decisión con una exhibición, sobre todo de boxeo, espectacular. Creo que mucha gente no es consciente de lo bueno que es este chico. Además, es joven, de la casa estadounidense. Pues de verdad, una grandísima victoria y me alegro porque lo del peso pluma, pues sumamos otro nombre más a esa lista de unos rankings que se están renovando, creo que era necesario. Y nada, grandísima victoria para Aaron Pico. A mí Aaron Pico me encanta, yo siempre lo he dicho, además, como tú bien comentabas, creo que la gente no ha seguido su carrera. Es una persona que con 18 años ya estaba firmado con Nike, junto con John Jones y Anderson Silva. Nadie más en el mundo de las MMA. Que Ujú. Bellator lo fichó sin debutar en MMA amateur porque era de los mejores luchadores del país. Ganó el Golden Boy, o sea, es que además también es buen striker. Simplemente no ha tenido suerte, le han noqueado varias veces, como tú bien comentabas. Leron Murphy tuvo el golpe de gracia con ese codo espectacular, todo el mérito del mundo, porque hay que tirarlo y saber cuándo hacerlo, pero Aaron está luciendo bien, es un peleador muy completo y yo creo que lo tiene todo para hacer grandes cosas en la categoría. Sin embargo, Patricio Pitbull creo que ha quedado ya a un segundo plano y es muy probable que le veamos salir de la UFC. Sí, yo, de hecho, me gustaría ver a un Patricio Pitbull que quizás ya empiece a pensar en colgar las guantillas. Quién sabe si en un evento que la UFC puede hacer en Brasil, delante de su gente, es una auténtica leyenda. De hecho, esto era un choque de dos leyendas de Bellator, pero creo que había una diferencia abismal, no tanto de nivel que también, sino era un choque generacional que es un peleador que puede estar de completa su vida como ahora Aaron Pico a un peleador que ya no le queda nada en el tanque como Patricio Pitbull.
Y hablando de colgar las guantillas, quien las colgó y de manera espectacular fue el bueno de Cub Swanson, que tuvo un desempeño brutal con un KO increíble, me encantó. Salió de la nada, le pegó un volado de derechos al pobre Nat Landwehr que lo dejó totalmente seco. Y qué mejor manera de finalizar tu carrera, una leyenda de la talla de Cub Swanson, que por todo lo alto, ganando por KO, retirándote con victoria, haciéndote un pequeño homenaje en la jaula. Nada malo que decir, ¿no? De Cub Swanson, un desempeño increíble. No hay mejor despedida posible. Tenía también a su familia ahí delante, que sabemos que su familia, de hecho, incluso le anima a que siga, pero él sabe que lo que le toca es colgar las guantillas, retirarse de las MMA. Una auténtica leyenda, si no me equivoco, el último peleador que quedaba en UFC de WEC, si no estoy mal. Pues nada, grandísima victoria, actuación de veteranazo total, domina completamente el primer asalto hasta que consigue noquear a un Nate Landwehr, que sí que es verdad que hace no demasiado, hace 2 años, era un prospecto interesante en la categoría y ahora, si no me equivoco, son 3 derrotas consecutivas, las tres finalizadas. Bueno, por parte de Landwehr, pues mucho a demostrar, y por parte de Kup Sarsen, tan solo agradecerle todo el espectáculo que nos ha dado, y qué mejor manera de despedirse que esta. 100%. Nos alegramos mucho por Cub Swanson. Otro resultado rápidamente. Kevin Holland ganó a Randy Brown, una pelea que a muchos les sorprendía. Mucha gente pensaba que Randy Brown se podía llevar la victoria. Finalmente fue el bueno de Kevin por decisión unánime. Noche amarga para los argentinos, ya que tanto Esteban Ribovic como Francisco Prado perdieron. Hay que decir que Esteban Ribovic tenía un matchup muy complicado ante un Mateus Gamrot, que es un salvaje. La gente le tenía ya como alguien de segunda categoría porque había perdido con Charles, pero Mateus es espectacular. Su misión, lo que todos esperábamos. Tatiana Suárez también vuelve a la senda de la victoria, recupera el camino tras vencer a Lupita Godínez. Empate entre Quispadilla y Markel Mederos. Vicente Luque se va a la victoria por sumisión ante Kelvin Gastelum después de conseguir también un gran knockdown. Lució muy bien, que era el gran underdog de esta cartera. Se pagaban las casas de apuestas a 3 y pico cuando yo creía que era alguien que podía dar muchísima guerra, y más ante Kelvin Gastelum, que estaba de bajada. Y finalmente, como comentábamos, Charles Radke se va a la victoria por decisión ante Francisco Prado, abriendo la cartelera de este UFC Miami. Sí, yo ya para cerrar sí que es la parte UFC. Me sabe mal por Esteban Ribovics, pero como dicen ahí, there are levels to this game, y a Esteban Ribovics, al argentino, le pusieron seguramente al mejor wrestler de toda la división del peso ligero. Me hubiese gustado esa oportunidad de entrar en los rankings del peso ligero para Esteban, un grandísimo striker que va a la guerra, que lanza con todo, es inteligente, pero sí que es verdad que no da una pelea mala. Me hubiese gustado quizás esa posible pelea que estuvo en el aire con Renato Moicano hace no demasiado, para entrar en corto aviso cuando se cayó, si no me equivoco, Beneil de Luis. Me hubiese gustado porque es un perfil, yo creo, más apetecible para entrar en los rankings de la división de los perros malos de la UFC, que son los pesos ligeros. Grandísima victoria de Mateusz Gamrot, que demuestra que en el suelo, pues seguramente o tiene uno o dos rivales, o no rivales que le puedan de verdad hacerle daño, o no hay nadie más que pueda de verdad ganarle en ese terreno. Se lleva al argentino a aguas profundas y lo acaba finalizando. Totalmente, y con eso cerramos todo lo que viene a ser el resumen de UFC. Una noche espectacular a todos los que no lo hayan visto. No sé qué habéis hecho este fin de semana mejor que eso, pero miradlo, por favor, lo tenéis ahí en HBO Max, no os lo perdáis. Y donde nosotros también sí que estuvimos de forma presencial, nosotros tuvimos un sábado perfecto, porque Oh, nos vamos a Valencia, vamos al Rocha Arena, uno de los mejores pabellones de Europa, disfrutamos de un eventazo en WoW que ahora comentaremos, nos vamos a casa, comemos algo y nos vemos el UFC. Yo, la verdad, tuve el plan de niño pequeño, súper contento, y vamos a ir directamente a hablar de ese WoW 29, un evento histórico. Comentábamos la semana pasada que prometía ser el mayor evento de la historia de las MMA en España, y lo prometido fue deuda, lo cumplieron más de 14.000 personas. Y sobre todo, muy importante, desde el minuto uno, desde que Santi eh, Higuera sale a pelear, ya había entre 8 y 10.000, algo que no es habitual. Además, en un público español del que se nos habla de que somos casuals, de que no estamos muy puestos, de que llegamos para el main event y poco más. No, no, para nada. En Valencia, desde el minuto uno, muchísimo ambiente, la gente volcada, público espectacular, escenario inmejorable, y creo que sin duda ha sido un evento histórico, Neil. yo lo dije estando ahí, a algunos compañeros que hemos tenido la oportunidad de cubrir eventos de la UFC. De verdad, en cuanto a organización, producción, calidad de los combates, obviamente, pero logística, era como si estuvieses de verdad en un evento de la UFC
como los que hemos estado Jordi y yo hace nada en Londres, París, Las Vegas también, en cuanto a dentro del pabellón. Fue espectacular la puesta en escena de WoW en el Roche Arena, que es un pabellón hecho a medida para este tipo de eventos y que yo ya no tengo ningún tipo de duda que tiene que ser la sede que albergue, quién sabe, un UFC España. Madrid sabemos que tiene muchas complicaciones, Valencia es un sitio perfecto como lo puede ser la capital o también Barcelona, y el Roche Arena es un pabellón de verdad hecho a medida para este tipo de eventos deportivos. Tuvimos un WoW espectacular, una cartelera que ahora hablaremos y ahondaremos en ella, pero cumplió las expectativas. Pero en cuanto al evento, invito a todo el mundo, no sé en cuánto está la entrada más barata para asistir a un WoW como el que tuvimos el sábado pasado. Yo creo que los precios son súper competitivos, pero por 6 horitas, 5, 6, 7 horitas de diversión de MMA en estado puro, fue, de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda. La más barata, además, que lo miré, está a 20 euros, las pocas que quedaba en Nada, la parte alta de la tirado, gradería, o sea que no hay excusa, lo puedes ir a ver tirado. perfectamente. Y la verdad que fue espectacular, como tú bien decías, no nada que envidiar a UFC a nivel detalles. Creo que esos detalles que marcan la diferencia, como tú Sí. decías, logística, personal, indicaciones, sala de prensa, todo, nada que envidiar. Increíble. Enhorabuena desde aquí al equipo de WoW que nos hicieron disfrutar de la noche espectacular. Y enhorabuena también a todos los peleadores que nos regalaron grandes desempeños. Y vamos a empezar por otra pelea estelar del peso semipesado. Hablamos de la UFC, ahora vamos a tener un nacional. Y teníamos el adiós de una leyenda en Enox Solves, que consiguió defender el cinturón, aunque de una manera descafeinada, que ahora comentaremos después de ese no contest ante Daniel Ladero. Sí, un final un poquito anticlimático a una carrera, eso sí, legendaria. Para quien lo haya visto y para quien no, lo que sucede es que consigue, después de perseguir un rato en Oxolves a Daniel Ladero, consigue conectarlo y hay una situación contra la reja en el que le está dando golpes Enoch y hay un punto en el que pues Daniel Ladero tiene la mano apoyada en el suelo, pero no se sabe si está subiendo, si sí, si no, hay un poquito de polémica en eso y ahí es donde Enoch Solves lanza una rodilla, tampoco sin muchísimo daño, porque ya le había hecho daño y no es el golpe que lo acaba rematando. Aquí el problema que pasa es que el árbitro no ve nada de eso, no para el combate para quitarle un punto o no. Entonces ahí la pelea pues se da como finalizada, gana Enoch Solves y en ese momento parecía que era una victoria normal. Lo que sucede después es que hay VAR, para que la gente lo entienda, hay VAR y ven que sucede este golpe ilegal. Entonces, pues claro, nos quedamos en una situación de no contest en el que Enoch Solves sigue siendo el campeón, pero sí que es verdad que pues estamos un poquito nos quedamos un poquito fríos, yo creo, todos ahí en el pabellón. Aún así, fue la verdad una noche espectacular para Enoch desde que salió con todo el público arropándolo hasta que volvió a levantar ese cinturón. Perdón, Daniel, que me estaba muriendo, me ha dado un Sí, ataque de te he tos visto. terrible y digo, wow, voy a salir un momento, no sé cómo me ha entrado ahí. No tenía agua por aquí, pero bueno, nada, Te has nada, cosas de, emocionado. sí, sí, total. Cosas del directo, pero la verdad que sí, he explicado de mejor imposible. Y nada, fue una lástima. Yo creo que el árbitro tendría que haber entrado, porque cuando sucede esa acción ilegal hay que intervenir, o bien para amonestar o quitar el punto, pero no permitir que esa acción ilegal proceda y, o sea, continúe y acabe terminando en una finalización, ¿no? Ambos salen perjudicados, porque lo normal habría sido que Daniel Ladero hubiese tenido tiempo para recuperarse después Sí. de esa acción ilegal y que el combate siguiera. Y Enoch, en caso de haber finalizado, habría conseguido la victoria normal, no el no contest, que para cerrar la carrera fue un poco frío, pero bueno, el propio Daniel Ladero, que es un máquina, al acabar el combate le dijo: Enoch, ni no contest ni nada, tú me has pegado una paliza, eres el ganador y ya está. Que eso también dice mucho de Daniel, que es un animal, le mandamos un saludo desde aquí. Fue un gran combate y el broche de oro perfecto a una carrera legendaria. Como le comentamos en sala de prensa, a pesar de los UFCs, la gente como Enoch son los que realmente han levantado este deporte en este país, cuando no había nada, cuando se peleaba de forma prácticamente clandestina, en pabellones donde había muy poca gente, donde no se podían hacer eventos, él estaba partiéndose la cara en Rusia, aquí, en todo el mundo. Hay que poner en valor su carrera. Tuvimos un bonito momento con Tito Beltrán haciéndole una de las últimas preguntas de su carrera. La verdad que es que mejorar ese final creo que es imposible. Él mismo lo decía, en Valencia, en su tierra, donde todo empezó. Y desde aquí mandarle un saludo y un abrazo a Enoch, que nos ha regalado tantas alegrías en este deporte. Fue un broche de oro, como dices tú, una carrera brutal y recordar que cuando todo esto era campo, Enoch Solves tenía que salir de España, pelear o pelear en lo que decías tú, en recintos que era prácticamente clandestino. Así que él es completamente partícipe a lo que conocemos hoy en día como un deporte de referencia en nuestro país. Se nos va Enoch Solves, pero yo me quiero quedar con
un nombre marcado en rojo en esta cartelera, que fue en el combate coestelar. Imagino que lo querrás comentar. El desempeño de Damián Rezpeki, que todos se lo decíamos, fue una victoria espectacular a la decisión, una demostración de lo que es su arsenal ofensivo. Recordemos un peleador polaco que ahora tiene un 10-0, llegaba a este combate con un 9-0 y dio una exhibición ante un durísimo rival como Corneliu Rotaru Blascar, un peleador rumano que aguantó de todo y acabó con la cara completamente ensangrentada, pero en ese caso apuntaron el nombre de Damián Rezpeki, no sé si lo estoy pronunciando bien, aún así un peleador que si no lo seguimos viendo en WoW disputar un título, estará próximamente en el Dana White Contender Series. Para mí, uno de los grandes protagonistas, y tuvimos muchos, de la noche en Valencia, Jordi. Corrígeme si me equivoco, Neil, pero a mí con Damián me pasa una cosa que me ha pasado en muchos eventos, sobre todo a nivel nacional o a nivel europeo, cuando no hablamos de la UFC. Tú vas a ver un evento y ves diferentes combates, ¿no? Y hay combates de alto nivel, donde ves grandes talentos o grandes desempeños, pero de repente aparece un combate en concreto, con un peleador en concreto, en el cual ves algo diferente. Dices, uy, esto no es lo que he estado viendo hasta ahora. Y no porque los demás sean malos, que nadie se equivoque, ni porque el desempeño No, sea peor, sino porque él tiene un toque diferente. Yo le llamo ese toque de gracia que no sabes qué es, pero estás viendo a alguien que tiene todo el potencial del mundo para dar el salto a la UFC, a un contender, a esas grandes ligas. Y en Damián me pasó eso. Fue verle y dije, uy, estamos ante algo diferente, Neil. y sobre todo a nivel de timings, yo creo que todos los que estamos ahí en la zona de prensa, cada vez que sacaba rapidísimos unos uppers de contraataque o combinaciones de upper crochet, tiraba hacia atrás, volvía con un recto, y todos estamos en plan, ostras, este tipo de talento no estamos acostumbrados a verlos en WoW, porque hace nada recordemos que en WoW no teníamos este tipo de talento. Ahora, por suerte, se está haciendo un trabajazo para tener este tipo de prospectos y que elijan, no quiero pelear en KSW, no quiero pelear en el Crown, quiero estar en el Roche Arena en España con 15.000 personas en el evento coestelar de WoW. Recordemos, esto es otro de los grandes trabajos que está haciendo la promotora y nos está dando la posibilidad de ver un talento como Damian Redfeki que de verdad es espectacular. Animo a todo el mundo a que vea ese combate y yo comparto lo que dices tú. ¿Ves esas cositas, ¿no? Que este tío está tocado por la varita, en el sentido de decir, wow, este está hecho para las ligas grandes. Y esto, verlo en casa bueno, es un lujo, Jordi. Así es, muy agradecidos con WoW y recordar, apuntar el nombre, tenerlo en cuenta. Y hablando de prospectos, hablando de talento, tenemos que mencionar también al gran Antonio Fofirka y a David Sí. Hervías. Desempeños espectaculares, mantiene el invicto, debut de The Boogeyman y otro desempeño más de Fofirka en WoW ante el ex archienemigo, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, de David Hervías en Jonathan Benancino. Grandes desempeños, para mí lo hicieron muy bien y creo que victoria espectacular de ambos. Lo hizo un poquito más fácil Antonio Fofirga, que lució especialmente afilado y ágil, te lo dije ahí en Rochorana en el striking. Consigue finalizar a un tío como Jonathan Benancino, lo acaba finalizando en el segundo asalto, pero es un tío de verdad durísimo. Es este tío muchísimo honor. Recordemos que es el mismo que le aguantó 3 asaltos en su último combate a un David Hervías que, wow, qué rival le pusieron delante. Yunus Emre Batán, un tío que le aguantaba todas y cada una de las high kicks que The Boogeyman le lanzaba, durísimas, se oían desde todos lados de la pista. David Hervías que salió pues en la zona, ¿no? Súper concentrado, pero es que veía que delante tenía una piedra de hormigón. Nada, consigue poco a poco hacer daño a su rival. Al final sí que acaba encontrando la espalda del rival turco y le encaja el mataleón, consigue otra finalización. Pero para David no fue fácil, ¿eh? Que de hecho recordemos que en el primer asalto, en uno de los primeros intercambios, Yunus le abre una brecha que ya le perjudica, nos lo dijo él en rueda de prensa, le perjudica a lo largo del primero y segundo asalto, sobre todo esa visión, y no es fácil, continuar un combate así. Para nada, Yunus Enrebatán, campeón del mundo guaco, hay que ponerlo en valor, gran striker. Increíble desempeño de David y la verdad que fue un hat-trick para el Black Panther porque Jason Sí. Santana también consiguió la victoria por sumisión, 3 victorias del TBP, 3 finalizaciones, 3 golpes sobre la mesa, desempeño increíble, como decía David Hervías en rueda de prensa, TBP manda y hay que glorificar el trabajo que hacen Bene y Dave, desde aquí les mandamos un abrazo que la verdad que están sacando vamos, una cantidad de talento y prospectos y hacen un trabajo increíble desde, como decía David, ese gran restaurante que tiene en Madrid, ellos son los chefs, ellos son los que orquestan todo lo que sucede entre bastidores y lo están haciendo muy bien.
Pues vaya comida están preparando, ¡Buah! ¿eh? Vaya comida, porque vaya tres bichos, sobre todo Fofirka y David Hervías, que ya nos lo sabemos todo el mundo quiénes son, eran grandísimos prospectos y en el inicio de esta carrera profesional están cumpliendo. Si no me equivoco, David se coloca con un 3-0 y Antonio con un 4-0, justamente un año después de debutar. Así que nada, gran día para el de Black Panther y este. Así es, vamos a repasar rápidamente los resultados de la cartelera preliminar, donde tuvimos el choque del pueblo entre Mordi y Nicolás Medina, que fue una guerra sin cuartel, en la cual finalmente Mor se impuso por decisión unánime tras 3 asaltos, en el cual, insisto, no hubo más que acción, golpes, primer asalto frenético, y al final fue Mor quien se impuso, los dos muy cansados, pero insisto, una guerra entre dos completos animales. También tuvimos la victoria de Levi Bachelor por sumisión. Después, Klim Glusiev también, un desempeño que levantó el público, se lleva la decisión unánime, que yo le he bautizado como The Iceman, no desprendió ningún tipo de emoción, parecía que le daba absolutamente igual, es un guerrero y demostró esa gran personalidad Klim, la verdad que espectacular el desempeño. Luis Reboredo también ganó por KO a Harrison Josiah en el segundo asalto, Samuel Tavi vence a Jordi Natcher y Santi Higuera gana por decisión a Jonathan Mendoza. Gran carta de Daniel. No, no, brutal, brutal. Desde los primeros combates, hombre, la verdad es que empezar la velada viendo a Santiguera a mí siempre me apetecerá. Y nada, de principio a final, una grandísima cartelera. Poco más que decir que hayamos dicho, invitamos a todo el mundo a que de verdad pues invierta un poquito de dinero y tiempo en, si le gustan las MMA, en WoW, porque está haciendo un trabajazo brutal. Tenemos otro evento el próximo 6 de junio, que no será el siguiente, aún hay otro que anunciar, porque sé que decías el 31 si no me equivoco, en Madrid. Falta anunciar el número 30, así que veremos con qué nos sorprende la promotora de Ilia, que lo tuvimos también en rueda de prensa y más allá de comentar algunas cosas de su carrera profesional de cara a Washington, estuvo muy, muy, muy satisfecho y no por darme flores, pero le pregunté, no por echarme flores, pero le pregunté sobre pues, si había sido un antes y un después para WoW, este Roche Arena, este WoW 29, y me dijo directamente que ellos ahora mismo creen que están en la segunda posición, que son la segunda mejor liga del mundo. Yo no sé si es así, pero tengo clarísimo que están haciendo todo el trabajo del mundo y que no tienen nada que envidiarle y que si hay algo que aún les queda, lo van a conseguir segurísimo, porque aparte tienen un nivel de matchmaking, están trayendo talentos súper interesantes, no regalan carreras absolutamente a nadie aquí en España, aunque seas español y un joven prospecto, te van a dar rivales durísimos y eso al final es un cóctel perfecto para que una promotora tenga éxito y te salgan grandísimos eventos como los que tuvimos en Valencia. Y ella dice que todo lo que hace intenta ser el mejor y que le encantaría que WoW acabase siendo la mejor promotora del mundo. Yo no quise rizar el rizo, pero era para preguntarle, entonces tendrás que acabar peleando en WoW, ¿no? Si va a ser mejor que la UFC, que nos da Exacto, que hacer hombre. el cambio. Pero dije, bueno, tampoco vamos a darle mucha más vuelta, que sabemos que al final Ilia es un animal competitivo y lo dice desde ese aspecto de querer siempre ser el mejor en todo lo que hace. Hablando de esto, WoW se ha portado bien, tenéis la rueda de prensa del main event completa en YouTube. Tenéis la cobertura completa en el perfil de Neil y en mi perfil de todo lo que pasó este fin de semana, porque recordar que los luchadores que forman parte de las preliminares pasaban por zona mixta, pero no lo tenéis en YouTube, lo tenéis en nuestros perfiles, que les pudimos entrevistar nosotros, y si no también el bueno de José Soriano, Antonio Ruiz, había muchísima gente haciendo un gran trabajo y podéis estar ahí cotilleando a tope. El gran trabajo que hicieron Enrique Jimeno, muchos nombres, no puedo mencionarlos a todos, que si no, no acabamos. Gran evento. Y otro evento que también dio, no de sorpresa, pero que se reivindicó, que se arriesgó, que salió fuera de su zona de confort, es Noche de Leyendas, que quiero repasar rápidamente lo que sucedió, ya que coincidió este 11 de abril, pero celebraron su primer evento en Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas, donde juega, no me acuerdo qué equipo era, pero bueno, esta vez, no me acuerdo, Malvinas Argentinas, que tenía una capacidad de 4.500 personas y metieron alrededor de 4.000, prácticamente sold out, que creo que fue un gran evento, como siempre, muchísimas disciplinas, boxeo sucio, K1, peleas de gente reconocida, de leyendas, de grandes prospectos, y destaco los desempeños de Sergio Maravilla Martínez, que se lleva la victoria ante el Picante por decisión unánime 60-54, y se retira, cuelga los guantes también en este caso, no cuelga las guantillas, Sergio cuelga los guantes, dos leyendas, Sergio Maravilla Martínez, uno de los mejores boxeadores de la historia, que le pone fin a su carrera en Noche Leyendas, que la verdad que imagino que Alex estará contento, porque poder ponerte el sello de Sergio se retiró en esta promotora es increíble, las rodillas no aguantan más,
pero le dieron para un último baile que hizo disfrutar a todo el mundo. Y también destacar que tenemos nuevo campeón del título WK en Intercontinental en Alex Susieto, que venció de nuevo por KO esta vez y derrotó a su oponente argentino, Alex Susieto, imparable. Otro título más para el peleador catalán, para el peleador español, que bueno, ahora se atreve también a irse a casa del otro, ¿no? En Argentina, una apuesta fuerte por parte de Noche de Leyendas, que se quedó sin ese evento que íbamos a tener el 14 de febrero, pero que aún así sigue haciendo Fight Nights en Viladecans que lo rompen, y ahora era su primer evento, si no me equivoco, fuera de casa en Argentina, que no es fácil, pero sé que han hecho conexiones también con gimnasios ahí. Están haciendo un trabajazo, hacen carteleras no tan solo espectaculares, sino súper variadas, donde cada uno tiene una disciplina favorita. Puedes encontrar de todos, de boxeo sucio, boxeo, muay thai. Es realmente espectacular. Tengo muchísimas ganas de repasarme todos los combates otra vez de esa velada. Y nada, también esperar a que regresen aquí en el Cubic de Viladecans, si no me equivoco, para otro Fight Night, que como hago siempre, y no quiero hacer la propaganda de toda la vida, invito a todo el mundo que normalmente están acostumbrados a ver MMA puro clásico, que se atrevan también a disfrutar de Noche de Leyendas, porque es eso, ofrece un abanico súper, súper interesante y las velas se pasan súper divertidas. Así es, ahora evento pronto y destacar también, me ha dicho el bueno de Alex, que su objetivo ahora es hacer una gira por Sudamérica. Van a hacer diferentes eventos en Mira. diferentes países de Sudamérica, así que vamos a verles de forma recurrente tanto en Argentina como en otros países. No puedo esperar más para saber a dónde irán. Enhorabuena al equipo de Noche Leyendas por el trabajo que están haciendo y como dice Neil, nos vemos pronto por Viladecans o por donde sea que hagan el próximo evento. Neil, hemos hablado absolutamente de todo lo que sucedió, pero voy a repasar rápidamente resultados de otras promotoras que a algunos les puede interesar. Sobre Ujú. todo, Cage Warriors 204 en Roma tenía especial interés del público español porque teníamos a Fat Warrior, a Diego Bizanzai, que disputaba un combate. Alguien que ha tenido victorias, derrotas en la promotora y sabíamos que era importante para él llevarse el triunfo, ¿no? En esta cartera y lo consiguió, ya que venció por decisión dividida a Simone Patrici, que creo que tiene mucho mérito sacarle la dividida a un italiano en su casa, peleando fuera, lo consigue. Gran desempeño de Diego Bizanzai, le damos la enhorabuena desde aquí Ujú. y esperamos verle de nuevo pronto en la jaula. Otros resultados relevantes fueron los de PFL, que hicieron doble evento. Viernes PFL África, vuelven a Pretoria, vuelven a Sudáfrica después del gran triunfo de Costello Van Stenis, allí donde se hizo campeón, y también PFL Chicago. En África tuvimos a Nkosi Dembele, que se llevó la victoria por decisión unánime, a Justin Clark, que ganó por KO en el coestelar, y a Peace, un Grafane, que también se llevó la victoria por decisión unánime. Y ya, combate interesante también en PFL Chicago, teníamos a Sergio Pettis, hermano del legendario Anthony Pettis, enfrentarse a Mitchell McKee, no AJ McKee, que fue el luchador que vimos en Madrid, sino a Mitchell McKee, que es alguien totalmente diferente. Y finalmente fue el propio McKee quien se llevó la victoria ante el ex campeón Sergio Pettis por decisión unánime. Rafen Stotts ganó por decisión a Kabalov, sorprendiendo a muchos. Yo a Renat tuve el gusto de verle en Dubái, la verdad que lo hizo muy bien y ahora sí, no se llevó la victoria. Viviana Araujo, ex UFC, que se lleva la victoria por decisión unánime ante Shanna Young. Otro ex UFC que también brilló fue Alexander Romanov, que algunos ya tenemos un poquito de tirria por lo que pasó con Juan Espino, de aquellas cuando peleaba en la UFC el español. Se lleva la victoria por guillotina y también Kana Watanabe se lleva la victoria por TKO ante Paulina Wisniewska. Un gran Fight Night también de PFL y luego también tuvimos evento de Octagon 86 que también estuvo muy bien. La promotora del este de Europa sigue reinando y lo hizo muy bien. Un fin de semana muy loco con muchas cosas, Neil, no nos daba para todo. No, es que al final también es verdad que hacer la cobertura in situ de WoW Valencia te desgasta un poquito y todo lo otro tampoco te permite hacerlo como te gustaría, pero es que este deporte no para. Cada fin de semana tenemos eventazos, UFC 327, WoW 29, la semana que viene la UFC vuelve a la acción con un Fight Night que a priori es descafeinado, pero como al final siempre nos sorprenden y los Fight Nights todavía más, seguro que van a haber 30.000 caos, así que muchísimas ganas de ver lo que sucede, porque es que este deporte no para. Creo que va a ser el lema de este canal, no te pierdas el Fight Night, no te lo Te pierdas, quedas no seas casual, no seas casual, no te pierdas el Fight Night. Desde aquí siempre os empujamos a consumir todo el MMA posible y más de la mano de UFC. Neil, todo dicho, todo comentado, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Vamos a repetir de forma recurrente, a la gente le gusta y sobre todo a mí me gusta, que es lo importante. No es a ti, pero me da igual, si no te gusta te obligo a venir igual.
Tranquilo que yo estaré aquí semana sí, semana también, porque me tienes en una habitación encerrado solo para hacer esto. Nada, la verdad es que yo creo que este formato mola mucho, repasamos absolutamente de todo y para los enfermos de las MMA, pues qué mejor, ¿no? Que hablar de todo. 100%. Así que nada, Anil, muchas gracias como siempre y a vosotros. Gracias también por estar aquí un día más. Dale like, suscribiros, apoyar a Anil y nos vemos en el siguiente, familia. Un abrazo.